cárteles no ceden y están muy, muy movidos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Así que tendremos una mesa especial. Con esta daremos inicio en este programa con la periodista Anabel Hernández, autora de muchísimos libros que tienen que ver con el tema del crimen organizado, cárteles de la droga. Y su último ejemplar, que fue El Traidor, que fue un libro que tuvo un alto impacto. Y se encuentra también con nosotros Juan Alberto Zedillo, que él es corresponsal de la zona del noreste de México, particularmente en Nuevo León, Coahuila, Coahuila y Tamaulipas, zona por demás compleja. Y ellos se encuentran con nosotros, con ellos vamos a iniciar este programa. Están ahorita ya entrando con nosotros. También le comento, vamos a tener un enlace también después de la mesa con Juan Alberto Zedillo y con Anabel Hernández. Vamos a tener un enlace con la senadora Guadalupe Covarrubias, senadora por Tamaulipas, aquí en la República Mexicana, aquí en la Ciudad de México. Y ella ha presentado también un comunicado de prensa, ha hecho un llamado a autoridades estatales y federales por la condición que están teniendo pobladores de Buenavista, ahí en el municipio de Hidalgo, en el estado de Tamaulipas, una condición por demás tremenda. Así que se encuentran ya con nosotros Anabel Hernández y Juan Alberto Zedillo. Juan Alberto, bienvenido. Gracias. Primero las damas. Esa es la palabra, Anabel. Ahora salió aquí. Gracias, Ernesto. ¿Cómo estás? Alberto, ¿cómo estás? Anabel, qué gusto. Es que gracias a todos. Saludos. Gracias. Bueno, muchas gracias por tomarnos la llamada, Anabel, Juan Alberto Zedillo. Me da gusto además tenerlos conjuntamente en esta primera mesa. Iba a estar Pepe Reveles también con nosotros, pero tuvo un contratiempo y ahorita no podía. Entonces, pues les agradezco que estén aquí con nosotros y quisiera iniciar, mi querida Anabel Hernández, contigo. Has publicado otro artículo en la Deutsche Welle y es un artículo además por demás complejo y complicado que retrata lo que está sucediendo acá en México. Un artículo que titulaste Cárteles de la droga usan COVID-19 para someter a los más pobres. Ya en el programa pasado habíamos abordado un poco este tema, pero ahora parece ser que esto no solo no se detuvo, sino que va increciendo. Mi querida Anabel Hernández, si quieres comentarnos parte de una también interesante entrevista que tuviste allá en Italia, y que sigue siendo un espejo en muchos sentidos de lo que pasa acá en México. Adelante, Anabel. Ernesto, Alberto, un gusto saludarlos, a la audiencia también. Bueno, como tú sabes, Ernesto, me encuentro en Italia desde el inicio de esta pandemia del coronavirus, y por desgracia lo que he vivido aquí se ha replicado prácticamente inevitablemente en cada uno de los otros países donde la epidemia ha alcanzado estos grados de desastre humanitario, como ya pasó en España, como está pasando en Estados Unidos, como ha pasado en Francia, y como, bueno, veamos qué es lo que sucede en México. Las cifras parecen todavía conservadoras. Sin embargo, la experiencia que se ha vivido aquí en Italia es que de esas cifras conservadoras puede brincarse súbitamente a niveles realmente de infecciones y de muertes mucho más graves. Esperemos que no suceda, por supuesto, pero evidentemente es un riesgo muy grande para México, estando muy cerca de Estados Unidos, que hasta el día de hoy es el país con mayor número de muertos. Tomando este ejemplo de Italia, y dado que estoy aquí,
he vivido las diferentes etapas del coronavirus y hay una etapa muy particular que está ocurriendo justo ahora, desde una semana, 2 semanas atrás, ya cuando la cuarentena ha comenzado a desgastar los bolsillos de las personas, ya cuando la gente está cansada de estar encerrada en sus casas, ya cuando los empresarios no pueden más mantener sus pequeños o medianos negocios, es en este momento cuando la mafia y otras organizaciones criminales en Italia, principalmente en Nápoles y en Palermo, están aprovechando de esta circunstancia para regalar despensas, como ya lo vimos que está ocurriendo en México, pero también para comenzar a apropiarse de pequeños negocios y medianos negocios. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Enza Rando. Ella es vicepresidenta de la organización Libera, que es una legendaria organización antimafia creada en 1995 aquí en Italia y que es la organización sin duda alguna más seria y reconocida del mundo de la antimafia, del anticrimen organizado, que trata de generar una cultura de legalidad en Italia y en otras partes del mundo. Bueno, hablé con Enza y ella me hablaba de esta preocupación de lo que está pasando en México y de lo que está pasando en Italia. Me comentaba que, bueno, en Italia, evidentemente, como lo habíamos platicado la semana pasada, Ernesto, tú recordarás, los narcotraficantes, estos carteles, no solo están buscando dar dádivas a la gente, que esto es otro capítulo que quisiera después analizar contigo y con Alberto, no solo están buscando dar dádivas, sino también están buscando apropiarse, servir como bancos, gracias a su liquidez, servir como bancos a los diferentes niveles empresariales que hay en Italia para presentarse como los salvadores de estos negocios, decirle al propietario, no se preocupe, yo le presto casi sin intereses, es más, ni se preocupe por los intereses. Yo le presto y después usted me paga, pero nos hacemos socios y como usted después no me va a poder pagar, me tendrá que pagar con la empresa. Y esta Enza estaba hablando de estos riesgos muy graves que existen en Italia. También hablaba, por ejemplo, en la entrevista muy larga que le hice, hablaba de los riesgos no solo en Italia, sino en toda Europa, de que estas organizaciones criminales aprovechen estos momentos. Ella hablaba y definía muy claramente que organizaciones criminales como las que existen en Italia o en México tienen una visión a largo plazo y saben que en los momentos de debilidad del Estado y de fragilidad de las personas y de las instituciones es el mejor momento para penetrar y aprovecharse de este tipo de desgracias. Entonces, ella estaba hablando de que incluso en Europa existe el riesgo de que incluso grandes empresas que de pronto no tengan la liquidez o que estén endeudadas aprovechen recursos del crimen organizado de México, de Italia y de otro tipo de organizaciones criminales de otros países para financiarse. Y así estas organizaciones criminales no solo podrían entrar al mercado de las grandes ligas, lavar el dinero en estas grandes empresas, sino por supuesto, como yo te comentaba la semana pasada y como ella ratifica en esta entrevista, comenzar a manejar el mercado, a manipular el mercado, a controlar el mercado, incluso de la legalidad, que es lo que, de acuerdo a mi experiencia en mis investigaciones sobre el cártel de Sinaloa, sobre Ismael El Mayo Zambada, sobre Joaquín Guzmán Loera, esto es principalmente lo que muchos capos a larga visión es lo que quieren. No quieren solo estar en la ilegalidad, sino quieren encumbrarse, aprovechar este tipo de momentos para convertir su dinero ilegal en legal y empezar a manejar y controlar mercados de otro tipo de bienes y servicios. Ya. Muchas gracias, Anabel Hernández. Mi querido Juan Alberto Cedillo, corresponsal de la revista Proceso, te está tocando a ti también, llevas muchos años trabajando en esa región del noreste de México, en estos estados tan complicados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y me quedo pensando en esta parte que habla Anabel Hernández y que leía una parte de su artículo, en una parte señala además
algo que pues ya hemos visto en México, pero tal vez ahora se corre el riesgo de que esto se agudice, y que es que estos cárteles empiezan a cubrir un vacío, y posteriormente esto también se ve reflejado en las urnas en tiempos electorales. Esto es, empiezan a condicionar el voto, como bien señalaba Anabel Hernández, y que pasa en otros países y que nos está pasando en México. ¿Cuál es tu mirada, Juan Alberto Zedillo? Bueno, pues buenas tardes, gracias por la invitación. Saludos desde Monterrey, Anabel. Te deseo que te cuides mucho por la situación de Italia. Totalmente de acuerdo, mira, estás señalando lo que creo que es muy, muy elemental, muy obvio. La situación de las crisis como la que estamos viviendo representa sin duda un área de oportunidad para los grandes grupos del narcotráfico, ¿no? En el caso de la región, pues ellos ya tienen una larga tradición de activarse muy rápidamente cuando suceden desgracias. En la temporada pasada de huracanes, ellos se movieron, el cártel del Golfo, incluso los Zetas también, de manera muy acelerada en la repartición de las despensas, ¿no? Pues esto, aparte de que se están ganando sus terrenos, es decir, protegiendo sus zonas de influencia, lo que señala Anabel es muy, muy cierto, es decir, la crisis y la falta de un liderazgo gubernamental en apoyo a los pequeños, medianos comercios, les abre una gran oportunidad al crimen organizado para que se adueñen de estos negocios. En Tamaulipas ellos tienen una larga experiencia de cooptar la economía informal a través de la economía ilegal. La economía ilegal considerada por el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, extorsiones, estudios que ya se han hecho incluso por instituciones aquí de la región, ha estado tomando lo que se llama economía informal, piratería. En el caso de Tamaulipas controlan rutas de taxis, rutas de camiones, distribución de pollo, distribución de tortillas y parte de la economía legal de pequeños negocios que se ven sometidos. Obviamente todo lo demás que tiene que ver con giros negros, con prostitución, etcétera, pues es parte ya de su negocio, ¿no? Entonces esta situación provocada por la pandemia les deja esa gran área de oportunidad de poderse cooptar con pequeños negocios que incluso van a recurrir a ellos como última oportunidad para salvarse, ¿no? De hacerlos socios, vendérselos o definitivamente apropiarse de ellos. Y esa es una situación que es preocupante porque pues incrementan su zona de influencia y además, como señalas, ¿no? Pues pareciese que en campaña esto les puede redituar, dado que pues ahora es que compran votos con la entrega de dádivas, pues ellos lo están haciendo muy bien. Gracias, gracias Juan Alberto Zedillo. Anabel Hernández, en tu artículo señalas también algo que me parece muy, muy relevante, y que es, además de los pequeños y medianos negocios, además las grandes empresas también quedan a la intemperie, no solo en México, sino también en Europa y en otros países. Si puedes comentarnos sobre esto, Anabel. Sí, de acuerdo a la experta Enza Rando, vicepresidenta de Libera, ella me explicó que estos fenómenos son comunes en Europa cuando hay estos momentos de crisis, porque ahí es donde realmente los carteles, las organizaciones criminales pueden meterse a controlar bienes de consumo importantes en el mercado legal. Yo quisiera, por ejemplo, ponerte un ejemplo. Ismael El Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa, tiene una empresa que se llama Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, a través de la cual, gracias a esta empresa, puede sentarse en las mesas de negociación con el gobierno de Sinaloa para fijar el precio de la leche, en la misma mesa que productores como Lala, por ejemplo. Entonces estamos hablando de que estos señalamientos que hace Rando no son hipótesis al aire, son realmente cosas que los carteles quieren. La gente podrá pensar,
Pero si ganan tanto con la droga, no, si ganan tanto con la droga, los carteles, ¿por qué les va a interesar comprar un hotel o un restaurante o una grande empresa o una fábrica de leches o de yogur o de carne, de exportación e importación? ¿Por qué les interesaría? Porque también es una manera de viciar el mercado. Esta ENSA de Libra hablaba de que las organizaciones criminales son como peor que el coronavirus, invaden cuerpos sanos y los hacen explotar, los contaminan totalmente para controlar un mercado sano e infectarlo con sus malas prácticas, evidentemente, porque luego a través de estas malas prácticas te dan leche de mala calidad. Por ejemplo, aquí en Italia, muchas de estas organizaciones criminales se han apropiado, por ejemplo, de constructoras que contrata el gobierno las contrata, estas constructoras hacen sus puentes y después estos puentes se derrumban, crolan, porque no están construidos con todas las normas de ingeniería que deben construirse, porque finalmente son mafiosos. Lo que quieren es mayores ganancias a la menor inversión. Así es como funciona, por eso es tan dañino y tan peligroso que entren no solo a las pequeñas y medianas empresas, sino a los grandes mercados, como por ejemplo Ismael, el Mayor Zambada, en el mercado de la leche en aquella región de México, ¿no? Y otra cosa que hablaba ENSA de una manera muy importante es los narcotraficantes, este tipo de organizaciones criminales transnacionales, porque de eso estamos hablando. El cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, cártel Jalisco Nueva Generación, no son organizaciones que solo están ahí en México y basta. Son organizaciones transnacionales que tienen esa mira de ampliarse. Porque además, entre más ampliados están, más servicios pueden intercambiar con otras organizaciones internacionales. Entonces, ella hablaba de que estas dádivas claramente toleradas por el gobierno de México, y creo que ahí después esperaría yo que abordara nuestra conversación, como todas estas cosas, dádivas, entregas de despensas, con estas cajas etiquetadas por el cártel de Jalisco Nueva Generación o el cártel del Golfo, etcétera, etcétera, o el Chapo Guzmán, ¿no? Son entregadas así, en la vía, públicamente, abiertamente, sin ningún pudor. Esta vicepresidenta de Libera explicaba que el control territorial es muy importante, el control económico, pero es todavía más importante el control cultural, porque este tipo de acciones de falsas dádivas que dan los carteles generan control cultural, generan lealtades, y de una u otra manera las personas que reciben estas dádivas se quedan comprometidos pues en una buena parte de por vida. Sí, hoy te recibo la despensa, hoy te recibo la ayuda a mi negocio, mañana podré decirte que no a alguna cosa que me pidas. No, quedan totalmente cooptados. Es tremendo, Anabel. Estamos pasando precisamente aquí una serie de imágenes que son las que circularon en redes sociales sobre las entregas, y que además no se restringe a una sola zona ni región, Juan Alberto, sino prácticamente casi todos los cárteles están en la misma lógica de llevar apoyos y despensas a la población, cuidando esto que señalabas hace un rato, cuidando su territorio, la zona que actualmente controlan cada uno de ellos. ¿Qué decir, Juan Alberto Zedillo, de esta situación? Ahorita hablamos hace una semana y cada día siguen llegando nuevas imágenes, que esto no está parando. El presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy hizo anuncios importantes que tienen que ver también financieramente con ajustes y recortes e inyección a la población civil.
¿Consideras, valoras que esto sería suficiente, no? ¿Cuál es tu mirada frente a esta situación, Juan Alberto? Mira, aparte de las despensas, está ocurriendo una situación que ya se manifestó en Colombia, ¿no? Acuérdate que en un momento dado, Pablo Escobar, los hermanos Orihuela, el cártel del Medellín, el cártel de Cali, se convirtieron en pues gente que apoyaba a la población y a sus necesidades, ¿no? Es decir, se convierten en una especie de patronos que empiezan a subsidiar a la población. Pues ya como sabes, Pablo Escobar repartía mucho dinero, ¿no? Hasta casas llegó a regalar. Esto empieza a suceder porque ante las necesidades no solamente es el apoyo alimentario, empiezan a ocurrir situaciones como las enfermedades, empiezan a ocurrir circunstancias incluso de injusticias en todo este terreno, y lo que está empezando a suceder es que esta población que empieza a recibir esas dádivas también empieza a tomar a los jefes de plaza como una autoridad autónoma que resuelve más rápido algunos problemas, ¿no? Desde tiempo atrás, por ejemplo, capos como el Yune, que estaba en Guardados de Abajo, que le tenía en el año 2001, empezaba a repartir mucho dinero en la zona para apoyar a la gente que vivía en su alrededor y que sirva como base social y como círculos de protección para sus viviendas, ¿no? Entonces eso empieza a ocurrir de nuevo, empieza a ocurrir que la población, los últimos reportes es que están recibiendo apoyos en efectivo, apoyos de esa naturaleza para poder resolver los problemas que se están agudizando frente a la pandemia, ¿no? Y como habíamos comentado la vez pasada, también el día de hoy, el día de ayer, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos sigue enviando información de que esto no ha parado, que el narcotráfico no ha parado. Están mandando los informes, los boletines de los decomisos que están haciendo, y esto continúa de tal manera que sin duda que el problema fundamental para las autoridades es que en este momento, ante la falta de respaldo, de apoyos muy evidentes por parte del Estado, el crimen organizado se empieza a convertir en un referente de apoyo y de ayuda más allá de lo que en estos momentos estábamos viendo, que solamente son las despensas. Entonces esto es peligroso porque en efecto empiezan a tomar, como dice Anabel, otros aspectos de la vida social y de la vida política de las regiones donde operan. Sí, gracias Juan Alberto Zedillo. Anabel Hernández, pareciera que aquí solo tiene que ver esto que señala Juan Alberto Zedillo, de que el narcotráfico sigue circulando, sigue el tráfico de estupefacientes, de todo, hasta de migrantes, sigue todo ahí funcionando, es decir, hay un circulante que se sigue moviendo, y pareciera que el gobierno de los Estados Unidos no tiene nada que ver, o autoridades de los Estados Unidos no tienen nada que ver, o también tienen una corresponsabilidad, porque para que esto suceda, pues no solamente es México, sino que hay una frontera y también hay una corresponsabilidad de aquel lado. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Mira, Ernesto, yo en estos días he podido hablar con diferentes fuentes de información de diversos gobiernos. Por ejemplo, hace unos días hablé con un importante mando policíaco ahí en Cataluña, que tú sabes que es una de las zonas que ha estado más afectadas por el coronavirus en España, donde más muertes ha registrado, por desgracia, mayor número de decesos. Y sin embargo, esta fuente me comentaba que es justo ahora donde hay más tráfico de droga. Me estaba hablando, yo ahorita no tengo el dato específico de cuántas toneladas acaban de decomisar ahí en el estrecho de Gibraltar en una embarcación, toneladas de cocaína.
provenientes de alguna organización criminal de América, del continente americano. Por la propia secrecía de su trabajo, no me quiso comentar específicamente de qué organización criminal correspondía, pero me estaba diciendo que, por supuesto, ellos están muy activos. Yo le preguntaba, yo pensaba, bueno, pues a lo mejor el gobierno español ahorita tiene toda su fuerza policíaca concentrada en ayudar en las tareas del coronavirus, y él me decía que no, que los que son especializados en la lucha antidroga tienen que estar ahí, tienen que estar muy atentos, porque es ahora donde están aprovechando este tipo de circunstancias. Entonces, el tráfico de drogas no para. Y debo decir que tampoco para el narcomenudeo y la entrega de drogas. Lo que me estaba comentando Enza Rando de Libera es que lo que ellos han detectado es que pues también las drogas se entregan a domicilio. Así como el supermercado, así como las compras del supermercado, ¿no? También la droga se entrega a domicilio, y estas organizaciones criminales no se han detenido. Sabemos que, por desgracia, por eso han acumulado los carteles mexicanos el poder que han acumulado, y por eso la mafia italiana ha acumulado el poder que ha acumulado, pues porque siempre encuentran las maneras de violar la ley y salirse con la suya. Yo realmente me pregunto, Ernesto, no solo la corresponsabilidad, por supuesto, del gobierno americano y de los consumidores americanos, sino yo tengo el claro temor, sin querer ser fatalista, de que, por desgracia, después de esta pandemia del coronavirus, muchas de estas organizaciones criminales quedarán fortalecidas, no solo por todos los elementos que ya hemos puesto sobre la mesa, sino porque ante la frustración, ante la depresión, ante la desesperación de tantos millones de personas en el mundo, es muy probable que aumenten los consumos de droga. Eso es lo que me comentaba mi fuente de información ahí en España, y es un poco una luz de consecuencias que tendrá el coronavirus, de todas las cosas económicas que se hablan mundialmente. Sin duda alguna también tendrá una consecuencia en el aumento de cualquier tipo de drogas, legales o ilegales, y los carteles estarán ahí, atentos, proveyendo de estas sustancias nocivas. La gente no debe de olvidar que estas organizaciones criminales que se acercan a dar la despensa, que se acercan a ayudar al pobre empresario a pagar la renta del local o a pagar el salario de los empleados, no lo hacen por buenos samaritanos, Ernesto. No lo hacen porque busquen el perdón o la redención. Lo hacen por buitres para aprovecharse de los más débiles. Y los más débiles, por desgracia, en esta época del coronavirus, es un estrato que se amplía mucho más de lo que era antes del coronavirus. Gracias, Anabel Hernández. Juan Alberto Zedillo, así como Anabel Hernández publicó este maravilloso libro de El Traidor, no sé si esa es la palabra, maravilloso, pero esclarecedor, sí, y digo, no sé si es maravilloso por el contenido tan duro y tan crudo, y lo mismo hiciste tú con este otro magistral libro, La guerra oculta del narco. La guerra oculta del narco, que es un extraordinario libro. En este libro, Juan Alberto, tú documentabas también esta corresponsabilidad que hay de los agentes fronterizos del lado de Estados Unidos, y ahorita, digo, es como un combo tremendo que escucharles ahorita con todos los elementos, cómo se va armando ahí un rompecabezas, y esta parte que planteaba Anabel de las entregas a domicilio es tan surrealista que solo falta que los cárteles contraten a Rappi y a Uber Eats. O que te lleven un dron en la droga. Sí, lo veremos. A mí me gustaría recordar un poquito lo que dice Anabel respecto al aumento, el incremento del consumo después de la pandemia, porque históricamente lo podemos ver. Por ejemplo, al término de la Primera Guerra Mundial, después que también tuvimos una pandemia que es la famosa influencia española o la gripe española, por la guerra, por todo lo que implicó la situación de la enfermedad, hubo un incremento del consumo de opio sin precedentes. Es decir,
faltarán alimentos, faltarán cosas básicas, pero la droga como un elemento para la cuestión de la depresión, de escaparse de una realidad tan terrible, pues es algo que nunca falta. Lo mismo empezó a suceder cuando la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que, por ejemplo, cuando México comienza a surtir el mercado de Estados Unidos a partir de los años 40, cuando la heroína, la goma de opio de Sinaloa empieza a crecer y empieza a surtir hacia los Estados Unidos. Posteriormente, ya en plena Segunda Guerra Mundial, cuando se corta el suministro de la heroína de Afganistán, de Turquía hacia los Estados Unidos, la heroína de Turquía era de las mejores, la amapola de Turquía era la mejor heroína. Cuando se corta ese suministro por la Segunda Guerra Mundial, es cuando toda la mafia encabezada por Lucky Luciano, Meyer Lansky, Frank Costello, mandan a Bugsy Siegel a Sinaloa. Bugsy Siegel llega con su novia Virginia Hill a Sinaloa con el pretexto de que el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos por la guerra tienen un acuerdo secreto para incrementar la producción de amapola en la zona de Sinaloa. Y llega Bugsy Siegel con un contacto en México que era Max Grossman, si no recuerdo, que era uno de los grandes capos de esa época, junto con el Gitano en Sinaloa y otros grandes capos de la época, que el Gitano sería como el Chapo en esos años. Empiezan a incrementar el consumo la siembra de amapola financiada por la mafia de los Estados Unidos para que se incremente. Y ellos empiezan a comprar toda la producción de amapola desde el 42 hasta que termina la Segunda Guerra Mundial, porque hay un incremento. Hay soldados que la necesitan, pero también hay drogadictos en todo el país que empiezan a consumir la heroína y empieza a haber un crecimiento sin precedente. Una de esas, por ejemplo, uno de los ejemplos de este incremento lo podríamos ver en la película El hombre del brazo de oro se me va el cantante de la canción famosa New York, New York. Todo esto provoca, toda esta situación de la guerra provoca que los consumos se disparen. Entonces esa situación la tenemos de nuevo en México, que al final de la pandemia, con las crisis económicas, con todo, el consumo se vuelve a disparar, como ha ocurrido en esos momentos anteriores. ¿Te referías a Frank Sinatra? Frank Sinatra, perdón, sí, Frank Sinatra, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cómo olvidarlo? Anabel Hernández, está el otro dilema y que es hasta difícil luego hablarlo, es qué ha cambiado desde tu mirada en esa distancia que tienes, pero que estabas viniendo con bastante frecuencia hasta que llegó el COVID y ahorita sí estás atrapada ya, pero desde la información que tienes, ¿qué papel está teniendo la Guardia Nacional frente a los cárteles de la droga y el crimen organizado? Y no solamente a la Guardia Nacional, también el Ejército y la Marina. ¿Qué cambió ahí, Anabel? Mira, en este momento no podría decirte específicamente cuál es el papel que están jugando en este momento. Lo que te puedo decir es que por todo lo que está ocurriendo en torno, y si bien es cierto que los carteles de la droga no es la primera vez que hacen este tipo de acciones de dádivas para cooptar a la población más frágil, lo han hecho en otras ocasiones, pero a mí me da la impresión, y lo dejo sobre la mesa, me da la impresión de que nunca lo habían hecho de una manera tan abierta, tan pública. ¿Será por las redes sociales? ¿Será por el cinismo? ¿Será por el vacío de gobierno? ¿Será por la tolerancia fáctica, ¿no? De facto que les permite hacerlo, ¿no? Pero yo no me hubiera imaginado a la hija del Chapo Guzmán hace 2 años repartiendo a plena luz del día en Guadalajara, no en una ranchería remota en algún lugar lejano en Sinaloa o no, en la ciudad de Guadalajara repartiendo estas despensas, haciendo boletines de prensa. Y me parece que
más allá de lo que haga el Ejército, la Guardia Nacional y el Ejército y la Marina, es muy importante lo que ha estado haciendo el presidente de la República. Y en eso habla muy claramente Enza Rando. Yo le mandé este video que ha salido público en México, donde cuando empezaba la crisis del coronavirus, el señor Andrés Manuel López Obrador, en esta gira de trabajo a Sinaloa, al lugar de donde ahí por La Tuna, por Badiraguato, donde tiene control territorial total, el cártel de Sinaloa, el presidente va, se toma la molestia de detener sus actividades, de bajarse del vehículo e ir a saludar a la madre del Chapo Guzmán como si fuera una celebridad. Rando, que es una mujer que trabaja en esta lucha antimafia en Italia desde hace décadas, en esta organización que ha entendido cómo funciona la mafia, cómo funciona el crimen organizado, que aquí en Italia ha masacrado personas, ha masacrado magistrados, gobernadores, no al número de México, un número mucho más discreto, pero eso bastó para que en este país impulsaran una cultura antimafia. Yo le mostré el video y ella me decía, esto es imposible. No puedo siquiera imaginar al presidente Sergio Mattarella o a Giuseppe Conte, el presidente de ministros, estando saludando, parándose, saludándose gentilmente a la madre o a la esposa de algún boss de la mafia. Esto es impensable. En Italia hemos caído hemos cometido muchísimos errores y nuestras autoridades no son las mejores, decía Rando, pero nunca llegaremos a ese tema. Y ella analizaba por qué. Porque el crimen organizado vive de señales, Ernesto. Vive de señales. Y lo que ha hecho el presidente de la República, por inexperto, porque alguien lo llevó a una trampa o por una razón que todavía no queda clara, él, al saludar deferentemente a la madre del Chapo, mandó una señal. Y no la mandó solo al cártel de Sinaloa, la mandó a los diferentes carteles de la droga. Y de acuerdo a Enza Rando, es claramente una señal de legitimización. Ese saludo, ese estrechar la mano de la señora Consuelo Loera, fue una manera de legitimar no solo al Chapo, por supuesto, sino al cártel de Sinaloa, a sus hijos que siguen traficando drogas, porque no es que pobre familia, el Chapo está ahí en la cárcel, pero todos sus hijos son muy buenos, están en el marco de la ley, pobrecitos, son víctimas de las circunstancias. No, los hermanos de esta muchacha, de Alejandrina, que ahora está repartiendo dádivas en Guadalajara, sus hermanos, todos son narcotraficantes, tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos, no son almas de la caridad. La persona a quien saludó el presidente es la abuela de todos, la madre y la abuela de todos esos criminales. Y él lo que hizo es legitimar este tipo de organizaciones que ahora vemos, no sé si será casualidad o no, pienso que no es casual, que ahora, muy confiada, la hija del Chapo dice, bueno, pues ya el presidente saludó a mi madre y dice que es una vieja, a mi abuela dice que es una viejecita a la que hay que mostrar buena educación, pues yo también salgo y reparto cosas por buena educación, regresando siempre a nuestro discurso principal, que estas no son dádivas, estos no son actos de buenos samaritanos, sino son actos de cooptación para convertir en siervos del crimen organizado, ya sea como consumidores o como mano de obra barata a la población. Gracias, Anabel Hernández. Vaya tema que está planteando aquí Anabel Hernández, mi querido Juan Alberto Zedillo. Y pregunto desde tu mirada también, abordo este tema desde distintos ángulos. El uno es si la mafia, la Cosa Nostra italiana, consideras que se maneja de esta manera parecida acá en México con los cárteles en lo que toca a las señales. A mí se me viene de entrada
este clásico de Coppola con El Padrino 1, 2 y 3, aunque sea en su versión light, pero esta lógica de cómo con las señales es una trilogía de Francis Ford Coppola, la película del Padrino, donde todo es con señales, miradas, mandan mensajes muy claros y ya está. Sí. Acá el lenguaje de los cárteles mandan señales con muertos, con ejecutados, con colgados, con letreros, etc. No tengo claro, no sé, tengo la impresión que no es así, que acá en México, en lo que toca a los mensajes del Ejecutivo, se toman como señales como en Italia o no. Ese es un ángulo. El otro ángulo que te quiero poner es este personaje que tenemos en México, este presidente Andrés Manuel López Obrador, que por un lado sigue ganando una gran simpatía en los sectores populares, en otros sigue teniendo adversarios o enemigos cada vez más fuertes y más envalentonados. Y esto que ponía, este ejemplo que decía Anabel al final, de las razones que da Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y me refiero a este personaje como lo quiera concebir cada quien, pero déjame ponerlo en la lógica como creo que lo percibe la gente que lo sigue mucho y que es un tipo pues limpio en ese sentido, que no es corrupto, que no se vende y que dice, pues para mí es algo humanitario. Es una señora que independientemente que su hijo sea el megacártel, etcétera, pues es una persona ya adulta, mayor de 92 años, y dice Andrés Manuel en esa conferencia, en esa mañanera, yo lo pensé cuando me dijeron que quería saludarme. Lo medité y tomé la decisión de ir por esas razones, ¿no? La lectura en otro país o en gente especialista como tú, como Anabel o como Enza Rando, pues podemos leerlo de una manera distinta. ¿Cuál es tu mirada desde estos dos ángulos que planteo? Pues mira, siguiendo con el razonamiento de Anabel de las señales, el saludo del Chapo, el problema que tiene Andrés Manuel López Obrador es que viene presidido por otra señal, más fuerte, que manda, más importante y de mayor impacto, y que le empieza a perder, es cuando empieza a perder parte de su gran popularidad. Esa señal anterior es que se haya realizado un operativo contra Ovidio y finalmente se le haya dejado escapar. Es decir, realmente lo de Ovidio es una señal mucho más importante que la saludo de mano con la señora. Es decir, el saludo de mano de Andrés. ¿Aló? Sí, te escucho yo, pero no sé si me ves. Sí, sí, te veo. Bueno, siguiendo con el razonamiento. El asunto fundamental es que el hecho de que venga precedido de ese antecedente donde se realiza un gran operativo para tratar de detener a Ovidio, que termina en una masacre. Los reportes oficiales hablan de 13, 14 muertos, pero los reportes en Sinaloa hablan de hasta de 30 muertos ese día, de los muchos de los que recogieron los propios sicarios después de los enfrentamientos. O sea, sí hubo una masacre que López Obrador dijo que trataba de evitar con soltar a Ovidio, pero ese mensaje que mandó en ese momento de que el gobierno se percibía incompetente para capturar a uno de los hombres más importantes del cártel de Sinaloa, aunque los hermanos de él como Archibaldo pueden ser de mayor jerarquía, pues mandaba un mensaje muy importante. Mandaba un mensaje a los cárteles, mandaba un mensaje para la población, mandaba un mensaje incluso para los Estados Unidos. Para los otros cárteles, por ejemplo, ¿cuál fue el mensaje? Pues el mensaje fue, podemos chantajear al gobierno si tomamos rehenes y podemos doblegarlo ante una situación de amenaza. Por ejemplo, eso le sirvió
en el caso de Nuevo Laredo, al cártel del noreste, para que la tropa del infierno se envalentonara y empezara a circular con mayor cantidad de sus operaciones en todo Nuevo Laredo. Y el mensaje final fue, pues con el caso de Ovidio, pues hay una impunidad que se le permite el cártel de Sinaloa, que se termina confirmando pues con esta actitud de saludar a la madre, y sobre todo que en los últimos meses, después de que Andrés Manuel López Obrador había mencionado que la Guardia Nacional iba a servir para contener a los grupos del crimen organizado, retira la Guardia Nacional del combate al narcotráfico y se dedica a capturar mejor migrantes para que no lleguen a la frontera de los Estados Unidos. Y ese mensaje que manda López Obrador, pues es parte de lo que en este momento se puede entender como una debilidad del gobierno mexicano ante el crimen organizado, y sobre todo que también ahí empieza a mermar, es cuando empieza a mermar realmente su carisma y su legitimidad ante gran parte de la población, porque es cuando empieza realmente a caer la tendencia que mantenía de simpatía, de aprobación de un 70%, y a partir de esa situación empieza a bajar drásticamente. Gracias, gracias Juan Alberto Zedillo. Tremendas declaraciones que estás haciendo, un análisis crudo y duro. Y una cosa es, Anabel, lo que quisiéramos nosotros, y otra cosa son las señales de algo que estamos viendo quienes trabajamos de una u otra manera estos temas. Anabel, se nos está acabando el tiempo, y ¿con qué te gustaría cerrar, Anabel Hernández? Y el cierre te lo pediría también sobre cuál es la sugerencia en este escenario tan tremendo que tienen, bueno, todos los países del mundo frente al COVID, pero hablando específicamente de México, en un escenario de cárteles y del COVID, y una situación económica complicada. ¿Cuál sería tu sugerencia, Anabel, para irnos también con un aporte, cuál es nuestra mirada, un poquito de esperanza también a la gente, que sé que este programa difícilmente se los va a dar, perdonen, no es a propósito, pero creo que es obligado. No es la intención. No, es obligado por parte nuestra. Por favor, no lo tome a mal. Es obligado plantear las cosas de lo que está sucediendo, porque hay gente que está en una condición de veras desesperada. Anabel Hernández. Mira, Ernesto, yo creo que la ventaja que tienen periodistas como yo o Alberto es que nosotros somos los mismos y hemos planteado estos señalamientos desde siempre. No se trata porque sea Andrés Manuel. Lo hicimos cuando estaba Peña Nieto, lo hicimos cuando estaba Calderón, cuando estaba Fox. Es una constante. Esto no es un asunto personal o no personal, o si somos de los que estamos en contra o a favor. Somos periodistas y tenemos la obligación de analizar las cosas como lo hubiéramos hecho en los peores o mejores tiempos de Calderón. Imagínate esta escena de Calderón deteniendo una gira en plena pandemia sanitaria para saludar a la mamá del Chapo. Imagínate eso. Ahí es cuando tú pones este mismo ejemplo y lo pones con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, con Zedillo, con Carlos Salinas de Gortari, es ahí cuando dices, no, pues esto no tiene una justificación muy clara, ¿no? Se podrían decir muchas cosas, pero la verdad es que esto no se ve lindo, no se ve bien en ninguno de los casos, tampoco ahora. Y yo pienso que el mensaje que se puede dar y que se tiene que dar es que el gobierno no puede quedarse con los brazos cruzados. Es evidente que la gente tiene necesidades. Habitualmente estamos hablando de una población de más de 50 millones de personas que viven en pobreza media o extrema, pero viven en pobreza con necesidades cotidianas.
Imagínate ahora con el tema del coronavirus. Lo que tiene la obligación el Estado es ser eso, Estado, y no renunciar a su responsabilidad. Número 1, de vigilar la legalidad, y número 2, de proteger a la ciudadanía. Entonces, lo que debe de hacer el gobierno es no dejar estos vacíos y llegar primero con la ayuda humanitaria, llegar primero con las despensas. ¿Qué es lo que está pasando en Italia? Y termino aquí para no robarle tiempo a la intervención de Alberto. Lo que está pasando en Italia es que sí, hace 2 semanas y media, el presidente del Consejo de Ministros, Giuseppe Conte, anunció, sí, mandaremos 600 euros por familia para esta crisis humanitaria. Dinero que no ha llegado a todos. Y en cada lugar, en cada espacio donde no llega el gobierno a tiempo, llegan primero los carteles de la droga y te cooptan. Entonces me parece que aún en esta fase 3 que está comenzando en México, el gobierno está a tiempo de agilizar todos los problemas sociales, de atender a la población y de dejar un claro mensaje, tan claro como aquel saludo, un claro mensaje de no mensajes tibios del presidente, sino que esto que está haciendo los carteles es una ilegalidad y que se están aprovechando la necesidad de las personas más necesitadas, y que eso es inmoral y que debe ser sancionado con la ley. No se pueden hacer discursos de medias tintas de no, muchachos, pórtense bien, mejor paren la violencia. No. Debe haber un llamado realmente crítico y severo para que la gente no piense que en estas medias tintas no está mal recibir estas dádivas, porque de nuevo las personas que reciben estas dádivas terminan comprometiendo el futuro de ellos y de sus familias. Gracias, Anabel Hernández. Juan Alberto Zedillo, permíteme incorporar aquí esta parte. Como tú sabes, llevamos pues ya 2 años y medio trabajando este eterno reportaje que ya se nos ha hecho muy, muy complicado, muy, muy crudo, por la crudeza del reportaje, este reportaje sobre Tamaulipas. Y llevamos más de 30 viajes allá, y la situación, conforme nos sigue llegando información, se está recrudeciendo. Es decir, en este mes de pasado de marzo y esto que llevamos de abril, el índice de violencia se está incrementando. Es decir, por un lado están los cárteles cooptando a la autoridad, se están adelantando a la autoridad, y por el otro lado está habiendo más violencia en estas entidades de la República Mexicana. Y el otro elemento es el gobierno del Estado, de Coahuila, de Tamaulipas, de Nuevo León. Por lo menos en la documentación que tenemos, hay una prácticamente nula cooperación por parte del gobierno del Estado de Tamaulipas con el gobierno federal. Y lo mismo pasa en Nuevo León, y lo mismo pasa en Coahuila. Y esto mete otro elemento que creo que también tenemos que abordar a profundidad. No será en esta ocasión, pero les propongo que el siguiente programa, el siguiente miércoles, lo abordemos a profundidad, esta parte, porque los gobernadores están jugando también un papel muy, muy sucio en el combate a los cárteles de la droga. Además, cerrada la información por parte de las autoridades estatales. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido, nos han abierto las puertas para entrevistas o información, tanto la Secretaría de Seguridad o Guardia Nacional como diversas dependencias de gobierno, Subsecretaría de Derechos Humanos, etcétera, la Comisión Nacional de Búsqueda. Es decir, en esta búsqueda de la información documentada oficial y lo que vamos viendo en campo, ¿no? Un terror tremendo. La Policía Estatal de Tamaulipas, Fuerza Tamaulipas, prácticamente la señalan allá como otro cártel más, y eso complejiza muchísimo el trabajo de autoridades federales. ¿Cuál es tu mirada frente a eso?
Pues mira, ahorita que decías la situación, cómo se ve, cómo se percibe, sin duda que es total, yo desde mi perspectiva soy muy pesimista cómo se percibe todo aumentado por la situación de violencia por la pandemia, ¿no? Por ejemplo, pues antier tuvimos el día más violento de México con 114 asesinatos. El promedio diario eran de 80, 100 y ahorita rompimos un récord y el mes de marzo se perfiló como el más violento en la historia del país. Estamos hablando que ni la pandemia redujo la violencia. Es decir, estamos con el mismo ritmo de asesinatos que venía del 17, 18, 19 y el 20 no pinta de ser diferente a pesar de que estamos en cuarentena, a pesar de que está paralizada la economía, está paralizada la población y tenemos récords de asesinatos. ¿Cómo se puede explicar eso, no? Entonces, en esta situación, lo esperanzador, por ejemplo, lo que planteaba Anabel en el sentido de que el gobierno se debería mover más rápido que los cárteles. Las dádivas que dan los grupos y que se están moviendo por toda la región deberían de ser contrastadas con una movilización del gobierno para repartir la ayuda. Es decir, la Guardia Nacional debería estar en estos momentos contrastando con la movilización de los cárteles, pues una movilización de ellos con mayor capacidad, con mayor poder logístico, con el mayor poder de entregar cosas que la población necesita, porque en efecto la parálisis de la economía pone en crisis a un buen sector de la población y si la Guardia Nacional actuara como están actuando los cárteles, tendría un doble efecto. Tendría el efecto de apoyar, quitarle esa bandera que tienen en estos momentos los grupos del crimen organizado y pues también serviría como un freno ante estas disputas que generan estas grandes cantidades de asesinatos, porque la Guardia Nacional ahorita casi está acotada a una sola función, que es frenar la migración hacia los Estados Unidos y si estuviera desplegada en estas colonias populares, en estas regiones donde los cárteles están entregando despensas, pues tendría un efecto muy importante que podría ayudar a frenar la violencia y podría arrebatarles a estos personas humildes que se están siendo cooptados por los cárteles. En ese sentido, pues lo esperanzador se ve bastante complicado. Yo quisiera que las cosas fueran diferentes. Tú conoces bien Tamaulipas. A mí me sorprendió las veces que fuiste realmente a zonas como Miguel Alemán que son prácticamente prohibidas. Ese es un valor que a mí me genera mucha esperanza que el próximo documental que prepares ayude a entender eso. Y para finalizar, pues realmente ahorita la situación de violencia con tantos crímenes no se ve nada esperanzador frente a todo lo que representa que al final del COVID, de la crisis provocada por el COVID y una parálisis económica, nos deje un país sumamente endeble donde la criminalidad gane terreno y la misma población desesperada por la falta de apoyos, pues muchos entran a la delincuencia. Pues mi querida Anabel Hernández, te agradezco muchísimo. Ha sido una charla muy cruda, muy dura. Juan Alberto Zedillo, vaya crudeza, vaya dureza de la charla, pero me parece que lo que ustedes han puesto en la mesa también arroja luces. No solamente son el señalar las sombras, a veces precisamente hace falta señalarlas precisamente porque es ahí donde se tiene que poner la luz. Y me parece que eso también están haciendo ustedes. Gracias por su aportación en este programa, en esta mesa que valoramos muchísimo aquí en Rompeviento TV. Y les agradezco. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Ernesto. Gracias, Juan Alberto, un saludo. Cuídate mucho. Hasta allá. Gracias. Chao. Gracias por habernos acompañado.